Muy buenos hermanos. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical, la Biblia libro por libro, tomo 8. Estamos en el estudio 17, llegamos hoy a la tercera y última parte del estudio 17. Seguimos en Jeremías y su título es Llamado a la humillación. Nuestro versículo clave se encuentra en Jeremías 13:16 y nos dice así la palabra de Jehová nuestro Dios. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Esta tercera parte de nuestro estudio, su título es Oportunidad para el arrepentimiento. El versículo que estaremos cubriendo es Jeremías 13, del 15 al 17. Y así nos dice la palabra de Dios: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Hermanos, el llamado está llegando ya a su fin. Es importante que Judá deje de pretender, porque es Dios el que le está hablando por medio del profeta Jeremías. El Señor le dice: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Es ese llamado en el que les dice: dejen de pretender, dejen de buscar excusas, dejen de justificarse. Es Dios el que les está acusando. Es Dios el que está declarando sus pecados. Y esas acusaciones son verdaderas y la evidencia se encuentra en sus vidas, en sus acciones, en sus palabras, en sus pensamientos, en sus decisiones. Muchas veces no nos damos cuenta lo que realmente hacemos cuando pretendemos. Me refiero a que muy interior nuestro, antes de que sea cauterizada nuestra conciencia, antes de que rebasemos esos límites naturales que Dios ha puesto en nuestra conciencia, muy dentro de nosotros sabemos cuando hemos hecho mal. Pero pretendemos como que si no lo hubiéramos hecho, como si fuésemos inocentes, como si no supiéramos que aquello era malo, o tenemos alguna excusa o alguna justificación por lo cual hicimos tal o cual cosa. Pero en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 10, hay una respuesta a esto. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando estamos pretendiendo, cuando nos estamos excusando, cuando estamos buscando razones por las cuales somos inocentes a pesar de que hemos pecado, creemos que nos salimos con la nuestra, creemos que nos burlamos de los demás, creemos que ya cubrimos nuestro pecado. Pero hermanos, en realidad estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque Él es el que nos llama al arrepentimiento. Podemos engañar al hombre, pero no a Dios. El llamado está llegando a su fin. El llamado está llegando al punto en donde ya no habrá retorno, donde va a cesar. Y si no escucha Judá, por lo contrario, si se sigue ofendiendo por las acusaciones y sigue pretendiendo que es inocente, las consecuencias van a ser extremadamente graves. Así de que el Señor dice: hagamos cuentas. Deja de pretender, hagamos cuentas. Humíllate, reconoce tu pecado y Dios tendrá de ti misericordia. Reconoce y confiesa delante de Dios lo que has hecho,
Olvídate de tratar de salir limpio, olvídate de tratar de guardar la apariencia, olvídate de preservar la idea que otros tienen de ti y concéntrate en que estás delante de Dios. Dios te está hablando por medio de su profeta, te está llamando al arrepentimiento y está por tener de ti misericordia. Ese es el llamado que está recibiendo Judá y realmente se siente como un llamado final, aquel llamado que se hace antes de cerrar la puerta. Basta ya, no te envanezcas porque Jehová Dios es el que te está hablando. No te envanezcas. Vuélvete a Jehová en lo que aún es tiempo. El Señor le dice, glorifícame, hónrame, reconoce que Jehová es Dios y que fuera de Él no hay quien salve. Pero el pueblo de Dios, en este caso Judá, hermanos, está completamente embriagado en sus ideas. Está embriagado en su necedad y no quiere reconocer que ha pecado. Prefiere tener un ídolo al cual él lo pueda engañar sin entender que se está engañando a sí mismo. Pero el llamado es vuélvete a él antes que caiga la noche, antes que el tiempo del mensaje se termine y el llamado cese y la puerta se cierre. El mensaje se está intensificando, pero la razón es porque el tiempo también se está acabando. Tus esperanzas basadas en tus obras son vanas. Esperas luz, pero te vendrá oscuridad. Confía en Jehová y vuélvete a Él, y Él tendrá misericordia de ti. Él será amplio en perdonar. Y miren, aquí en este punto es donde Judá está aferrado. ¿Acaso no tiene buenas obras? Es verdad que tiene muchas y que tiene malas, pero ¿acaso no tiene buenas obras? ¿Acaso no ha asistido al templo de Dios? ¿Acaso no ha dado sus diezmos? ¿Acaso no ha cumplido con sus sacrificios? De alguna manera, sin entender el propósito de todo esto, se pregunta, ¿cómo Dios va a condenarme si tengo obras? Si he hecho lo bueno. Pero está falta de entendimiento. No mira que aún sus mejores obras el pecado las ensucia. Porque pudiéramos poner uno de los ejemplos más sencillos en los que tú te sientas familiarizado. Y mirarás cómo el pecado ensucia aún las mejores obras. Aquí va. Vas a un parque, llevas a tu niña de 2 años, 3 añitos, está jugando, está corriendo. Se acerca un hombre que está registrado legalmente como pedófilo, que ha cumplido su sentencia y ha salido de nuevo a la sociedad, pero está registrado como advertencia para que sepamos quién es, y le da un dulce a tu hija. Y el dulce está limpio y todavía tiene su envoltura intacta, y se lo da a tu hija. Dime algo, y si eres sincero contigo mismo, si eres padre o si eres madre, ¿dejarías que tu hijo se comiera ese dulce? Aun cuando aquel dulce está limpio. ¿Te fijas que no es tanto la obra en sí, sino quién la está llevando adelante? Lo único que llama tu atención es que ese hombre se atrevió a regalarle algo a tu hija. Ya no te importa si es una buena obra, si es un dulce limpio, si el dulce está íntegro, si la envoltura no ha sido rota. Realmente no te importa. El individuo se acercó a tu hija y es suficiente. Ahora dime algo, tú que confías en tus obras. Tú que piensas que por haber hecho esto y haber hecho aquello y haber ido a tal parte y haber sido misericordioso con tal persona y haber obedecido algunos de los aspectos de la ley de Dios, tu pecado ensucia todo lo que hagas. Incluso la palabra de Dios dice
que si cumplieres todos los aspectos de la ley, pero solamente en uno fallares, serías culpable de toda la ley, no nada más de uno y de los otros 9 sí, o independientemente de los mandamientos que estemos hablando. Con que infrinjas uno de ellos te haces culpable de toda la ley. Así de que esa esperanza basada en buenas obras es una esperanza falsa. Por eso el Señor le dice, esperas luz, pero te vendrá oscuridad. Pero vuélvete a Jehová y verás cómo Él tiene misericordia de ti. Hermanos, Jeremías está en un momento de lamentación. Él sabe que si Judá no se arrepiente, serán llevados cautivos. Él sabe que no hay otra oportunidad más. Y por eso habla de que llorará en silencio, se lamentará y se desharán sus ojos en lágrimas, porque es un pueblo necio y soberbio que no quiere reconocer que ha obrado mal. Por eso al final de este estudio, hermanos, y con la intención de que ese llamado se vuelva personal, yo quiero decirte, deja de pretender. Quien realmente importa es Dios. Deja de justificarte. Quien conoce cómo fueron las cosas es Dios. Humíllate delante de Él y pide perdón. Confiesa tu pecado, acepta las consecuencias y deja de estar engañándote. No confíes en tus buenas obras. No confíes en que has hecho algunas cosas bien. Finalmente tu pecado se ha encargado de ensuciarlas y tus mejores obras son como trapos de inmundicia. El apóstol Pablo se identifica con este llamado de Jeremías allá en 2 Corintios 5:20 cuando dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Se siente tan cerca. Jeremías está prácticamente sintiendo que el sol se está poniendo sobre la profecía. La oscuridad está a punto de llegar. Cuando llegue la noche no se podrá hacer nada por el caos, por la persecución, por el dolor, por el hambre, por la desesperación que se aproxima. No podrán hacer nada ni podrán volverse a Dios. Este es el momento. Mientras aún hay luz, mientras aún hay oportunidad. Pero el pueblo de Dios no tuvo oídos para oír. Siguió pretendiendo que tenía mucho en qué confiar, que Dios no podía olvidarse de sus muchas buenas obras y que Dios no podía abandonar el templo. No entendían que sus obras eran sucias y que habían hecho del templo cueva de ladrones. Sí, del templo de Jehová Dios, ellos lo habían convertido en cueva de ladrones y tendría que ser destruido. ¿Por qué no prestó oído? ¿Cuánto se lamentó Jeremías? Pero digo yo, ¿por qué se tiene que repetir la historia? ¿Por qué tienes que cerrar tus oídos? ¿Por qué tienes que ponerle más valor a tu vanidad de que otros piensen bien de ti y sigan hablando bien de ti y sigan teniéndote en alta estima? ¿De qué te sirve eso si finalmente serás condenado por tu pecado y a quien debes de agradar y con quien debes de quedar bien es con Jehová Dios? Y el Señor te está diciendo, ven y hagamos cuentas. Déjate de vanidades, déjate de pretensiones, escucha, soy yo el que te está hablando. Es Dios mismo el que conoce tu vida, el que sabe lo que has hecho, es el que te está hablando y te está diciendo, hagamos cuentas. Yo quisiera decirme uno al profeta Jeremías y me uno al apóstol Pablo para decirte, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero yo también tengo que reconciliarme con Él. Todos tenemos que reconciliarnos con Dios. Dejar de pretender, dejar de excusarnos, dejar de argumentar a nuestro favor
y sencillamente humillarnos delante de Dios y decir, Señor, he pecado contra ti. Y no hay excusa, ni argumento, ni justificación. Me entrego a tu misericordia, confieso mi pecado, sé propicio a mí, Señor, perdona mi pecado, límpiame de toda maldad. Hermanos, al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, porque Dios ve más allá de la apariencia y Él ve el corazón del hombre y sabe cuando el hombre se ha arrepentido de haber ido en contra de Dios y verdaderamente le duele y se lamenta y suplica de la misericordia de Dios. Dios les bendiga grandemente, hermanos. El anhelo es que pronto podamos vernos cara a cara, congregados, alabando el nombre de nuestro Dios, pero aún no ha sido posible, pero ya llegará el día. Mientras tanto, continuemos conociendo a Dios, porque vida eterna no es otra cosa que conocer al único Dios verdadero y conocer a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Sigamos indagando, sigamos conociendo y sobre todo detengámonos de pretender, de excusarnos y de justificarnos y abramos nuestro corazón delante de Dios, confesemos nuestro pecado, pidamos perdón. Dios les bendiga grandemente y nos vemos para la siguiente semana.